Rendición de cuentas al pueblo dominicano. Tal y como lo establece la Constitución de la República Dominicana, es responsabilidad y facultad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional. En esta ocasión, el honorable señor presidente Dr. Leonel Fernández desea extender esta rendición de cuentas a todo el pueblo dominicano y ahora directamente de labios de los ministros y funcionarios gubernamentales. Nosotros en el año 2004, cuando recibimos el gobierno, encontramos un país devastado, un país en una crisis profunda. 1.500.000 dominicanos de clase media habían caído en la pobreza. 600.000 dominicanos de hogares pobres habían descendido a la indigencia. Entonces teníamos necesariamente que enfrentar esa situación en que se encontraba el país. Y se conformó el Gabinete de Políticas Sociales y el presidente me pidió, como vicepresidente de la República, que lo coordinara. Bueno, lo primero que hicimos fue, cómo atender esta situación de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad. Y entonces se acordó crear un programa que al final recibió el nombre de Solidaridad, con el objetivo de ir en ayuda de estos hogares pobres del país. Pero que no fuera una ayuda de un solo día, que no fuera una colaboración del Estado a cambio de nada, sino que al mismo tiempo esa protección social, esa colaboración, se otorgara como una transferencia condicionada. ¿Qué quieren decir estas dos palabras? Que el Estado ayudaría, pero al mismo tiempo los hogares pobres se comprometían a una serie de obligaciones para tratar de que estas personas, de que estos hogares pudieran salir de la pobreza. Entonces, ahí se ideó el programa con una tarjeta de débito, una tarjeta electrónica de débito de una reconocida marca internacional, Visa lo podemos decir, una Visa electrónica, para que ellos pudieran adquirir alimentos en los colmados de sus barrios, a cambio de que se comprometieran a enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, de que todos los componentes del hogar estuvieran adscritos a una unidad de atención primaria para que los niños y niñas pudieran vacunarse, para que las muchachas embarazadas pudieran recibir pues las atenciones propias del embarazo, a fin de que cuando dieran a luz tuvieran un producto sano y viable, de que los envejecientes pudieran también allí tener medicina preventiva. Al mismo tiempo se le dieron instrucciones a las farmacias, a lo que se le llamaban boticas populares, para que pudieran llevar medicinas gratis o a un costo muy bajo a los hogares pobres, tratar de ver cómo el Ministerio de Salud podía comenzar a mejorar los índices sociales en esta materia. En fin, toda una política social que pudiera atenuar, minimizar lo que había sido esa crisis que había afectado al país y especialmente a los pobres, a los hogares pobres y a los hogares indigentes. Doctor Bautista Rojas, ¿cuál fue la situación encontrada en el sector salud? Bueno, las consecuencias de la tragedia que bien describía el señor vicepresidente, lo que encontramos, bueno, en los hospitales públicos fue básicamente, en primer lugar, una desatención de parte del nivel central que se describía como que los hospitales recibían una subvención o gastos reponibles 12 veces al año y los hospitales lo encontramos recibiendo máximo 5 subvenciones al año. Nos encontramos que los usuarios de los servicios en esos hospitales, para ser atendidos con una cirugía,
pues tenían que disponer de las soluciones parenterales, de los hilos, del material gastable para ser sometido a una cirugía, adquirirlo los mismos usuarios. Nos encontramos con que los suministros de medicamentos eran inexistentes. Nos encontramos con que los pacientes renales crónicos, que era el día a día de este problema, o sea, los pacientes que tenían que recibir diálisis, de que tenían que recibir ese tipo de servicio, 3 veces a la semana, cuando podían recibirla, la recibían una vez a la semana. Encontramos un país caracterizado por el impacto de la pobreza que se había reproducido, o sea, caracterizada por niveles de desnutrición que se manifestaban sobre todo en la población más joven. Nos encontramos con un país con la presencia de enfermedades prevenibles como la difteria, que para el año 2004 tuvimos miles de casos de difteria, de toferina en el país. Nos encontramos con un país carente incluso de biológicos para mantener el programa ampliado de inmunizaciones. De manera que las manifestaciones en los servicios de salud y en todo lo que tenía que ver con el sector eran la expresión clara de lo que venía ocurriendo fruto del mal manejo económico que se le dio a la crisis del 2003 y del 2004. Doctora Fernández, en el caso específico de las farmacias populares, ¿qué encontraron ustedes y a dónde han ido llevando este proceso? Y la red de boticas populares que existía en ese momento estaban desarticuladas primero de los servicios de salud pública, de toda la red del servicio de prestación público. Además de eso, no había ninguna norma de habilitarla para poder ofrecer ese servicio de entregar un medicamento. Una infraestructura inadecuada, parecían más ventorrillos que locales dando salud. Entonces había que adecuar todo un protocolo de poder darle la verdadera atención a través de una medicina de calidad sustentada en un protocolo de calidad que no existía, de la vigilancia de la calidad. Es decir, desde que llega el medicamento a la central de abastecimiento, que es Promese, hasta que llega al usuario final. Por eso, inmediatamente, esto nunca existió en Promese, desarrollar ese protocolo que una vez que llegan los medicamentos entran a un proceso de valoración donde se ven todas las analíticas y no se certifica una orden de compra hasta que esto no es adecuadamente certificado a través del Laboratorio Nacional. Una vez eso, entonces se distribuye por todo el Sistema Nacional de Salud Pública. Anteriormente, estas boticas populares, como no tenían ningún tipo de norma de gestión administrativa, ni siquiera financiera, y más aún peor, el personal que las guiaba no tenía la calificación adecuada. Por ende, hubo un giro sustantivo en todo esto, un modelo de infraestructura novedoso, adecuado a las normas para que una farmacia prestara los servicios que tenía que prestar. Personal calificado hoy en día es el mayor, Promese es el mayor empleador del sector farmacéutico. La alianza con todas las escuelas de farmacia de República Dominicana, mejorando la prestación, educación continua a todos los auxiliares, tecnificándolo gracias al Infotep para dar mejor, pero lo más sustantivo, mejora de esa calidad del fármaco. Decir hoy en día que los medicamentos que entran a este circuito tienen la calidad certificada, al menor costo posible, permitiendo única y exclusivamente acceso a medicamentos, porque el Estado es garante de ese derecho humano. Entonces, lo que hemos venido realizando es eso, garantizar acceso de calidad certificada al menor costo posible, pensando siempre en la población vulnerable. Doctora Guzmán, Marcelino, cuando asumió SENASA ya nos comentaba el vicepresidente que el alcance era muy limitado, que apenas estaba en unas cuantas provincias del sur. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados que la escojan voluntariamente. Ahí me dijo que tenía que operarme del corazón y que esa operación pasaba de los 600,000 pesos.
pero a través del gobierno yo me pude operar el corazón. Gracias a Dios, a ella, a todos, yo me siento ya muy alentada después de mi operación, que yo no contaba con vida solamente. Yo dije, bueno, solamente Dios quizás puede hacer una obra en mí. Esta entidad se define a través de las siguientes funciones básicas: garantizar a los afiliados servicios de calidad, oportunos y satisfactorios, administrar los riesgos de salud con eficiencia, equidad y efectividad, organizar una red nacional de prestadores de servicios de salud con criterios de desconcentración y descentralización, contratar y pagar a los prestadores de servicios de salud en la forma y condiciones prescritas por la presente ley para las restantes administradoras de riesgos de salud o ARS, rendir informes periódicos al Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sobre la administración de los riesgos para garantizar su uso eficiente y transparente. Para iniciar un poco la historia, yo recuerdo que conjuntamente con Bauta, en el periodo de transición de mayo a agosto, conformamos las comisiones para ver cada uno de los de las instancias del sistema de salud y seguridad social. Bauta y yo coordinábamos salud y seguridad social. Entonces, el gobierno, presidido por el presidente y el vicepresidente coordinando las políticas sociales, recibimos solo realmente en 2 provincias, Barahona y Bauruco, 35,000 afiliados, porque los otros 10,000 lo que estaban era una base de datos que correspondían a habitantes del este del país, que ahí no había comenzado, o sea que era ficticio. Esos 45,000 eran ficticios, realmente eran 35,000. Entonces, de septiembre a diciembre de ese mismo año, llegamos a 65,000. Primera expresión de la voluntad política del gobierno de comenzar a asegurar a los pobres que no tenían un seguro de salud, se dio apenas en 2 meses, con 15,000 afiliados más. Pero realmente así comienza. De tal manera que recibimos 35,000 personas afiliadas. De 35,000 que recibimos, al día de hoy nosotros tenemos 2,045,000 afiliados en el régimen subsidiado. De tal manera que en países que no han logrado, por ejemplo, el doctor Carmelo Mesalagos, que es un consultor de la CEPAL, República Dominicana, antes del 2004, solo estaban en aseguramiento de salud de la población, por debajo de República Dominicana, Haití, Bolivia y creo que El Salvador. 7%. Sí, y a la fecha, República Dominicana ya está en Latinoamérica ocupando el 8º lugar. Esto se ha expresado esencialmente en la decisión del gobierno en este periodo de tiempo de afiliar en el régimen subsidiado más de 2 millones de personas, y ya en el contributivo tendremos oportunidad. Pero otro tema, en República Dominicana, cuando, por ejemplo, el vice y yo, que si nos jubilábamos en esa época, antes del 2004, nos quedábamos sin seguro de salud, porque los jubilados del Estado no tenían un seguro de salud. Vista la voluntad política, hoy solo en SENASA hay 10,500 pensionados y jubilados del Estado con un seguro de salud. Rendición de cuentas al pueblo dominicano.